Buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Uribe Morales Real. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local y pertenezco al grupo de Cívica y Constitución. En este caso, quiero hablarles del papel del Estado frente a estas cuestiones de la paz o sobre la paz en el país y tratar de darles como una posición clara de lo que busca el Estado sobre la paz en Colombia, teniendo en cuenta que llevamos un conflicto de más de 60 años en los que la paz es como que brilla por su ausencia. Ha habido muchas fases de la paz en Colombia que de cierta manera esto no cumple a cabalidad con las funciones que se tiene que cumplir, no cumple a cabalidad con las normas o con el papel de las víctimas del conflicto, como están estipulados de cierta manera en muchos tratados como el de La Habana, en Cuba, por el gobierno de Juan Manuel Santos, por nombrarles uno, en los que básicamente no se cumple con los acuerdos que hay. Hoy en día, por hacerles un paréntesis, hoy en día la disidencia de las FARC, ya que supuestamente muchos se desmovilizaron, hoy son disidentes de las FARC, siguen delinquiendo en el país, secuestrando, matando gente, y pareciera que eso estuviera fuera del acuerdo o no se habla básicamente de eso. El proceso de paz arranca con el fin de acabar con el conflicto armado en Colombia a través de una serie de negociaciones que tienen en cuenta condiciones, tratados y pactos que garanticen el resurgimiento del daño por parte de grupos al margen de la ley, que en este caso iniciamos con los grupos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y el M-19, que luego con los gobiernos de Belisario Betancur, que arrancan como con algunos procesos de paz que se tienen en cuenta, se logró mitigar la violencia que tenía con el M-19, que el discurso político que tenía el M-19, que era que la guerra no era la solución al conflicto, y hay que tener en cuenta que el M-19 o el grupo intelectual del M-19 fue el precursor de la creación de la Constitución Política del año de 1991, que es una de las constituciones políticas más completas del mundo, que no se lleva a cabalidad, que no se ejerce como se debe ejercer, pero es una constitución de las más completas del mundo, en el que se incluyen a todos los grupos étnicos, a todos los grupos de personas que tiene el país, indígena, discapacitado, tercera edad, primera infancia, segunda infancia, por citar algunos. De cierta manera, el punto de vista mío como estudiante de sociales es que se toma la paz como un negocio. Yo creo que Colombia la catalogaría yo como un narcoestado en el que sí o sí tiene que estar su economía afianzada o ligada a lo que es el narcotráfico, que Colombia ha pasado muchas crisis económicas y básicamente el país no ejerce o no se da este desarrollo económico y social, sino que el narcotráfico es el que mantiene al país como de cierta manera activo. Tomando en cuenta que también los gobiernos nacionales hablan de una supuesta paz, hablan de unos supuestos tratados que no se cumplen. Álvaro Uribe Vélez en el año posteriormente al gobierno de Pastrana, después del 2002, habla de una política de paz que se denominó Justicia y Paz, en el que básicamente intentaba capturar las personas desmovilizadas de las FARC o los grupos al margen de la ley podían tener ciertas amnistías o ciertos perdones en lo que se le imputaba, sí, pero de cierta manera esto no se tenía en cuenta a las víctimas. Y ya después se supo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues existieron los falsos positivos, que se le conocieron vínculos con las FARC, que muchos desmovilizados tenían casa, tenían sueldo. O sea, los desmovilizados de las FARC tenían mejor calidad de vida que muchas personas o muchos estudiantes como nosotros que intentábamos graduarnos y tener un sueldo en este país. De cierta manera veo la paz como un negocio, veo la paz como algo inconcluso, veo la paz que brilla por su ausencia en el país, que los ciudadanos queremos la paz, pero las grandes élites empresariales y económicas del país no les sirve la paz. Económicamente la guerra es dinero, ¿sí?
y básicamente la guerra contra los grupos al margen de la ley, que ahora se están destapando vínculos en el gobierno, pues es un negocio redondo para ellos. Entonces el papel del Estado sería algo deficiente, algo que no piensa en la comunidad colombiana, que no piensa en la sociedad colombiana, que no piensa en las víctimas del conflicto, y sinceramente brilla por su ausencia. La paz en Colombia no se va a conseguir si seguimos con las mismas ideologías, con las mismas políticas, con los mismos grupos empresariales, por citar algunos, los Char, los Ardila Lule, que no les interesa de cierta manera obtener la paz, ya que el gobierno vela más por las arcas económicas de los grupos empresariales que por la población civil, por la gente pobre, por la brecha, que la pobreza entre los ricos y pobres es más grande y que los que tienen más tienen aún más y los que tienen menos aún menos. Entonces ese sería mi punto de vista sobre esto, además acentuando también en las protestas del 28 de abril del 2021, en el que se da cuenta que el gobierno, cuando es una protesta pacífica por parte de estudiantes, saca el SMAT y mata a estudiantes, y cuando es un paro armado no hay ni un policía ni un agente del SMAT en las calles. Es como si se respetara los paros armados o les tuviesen miedo a las personas que sí tienen un fusil y no le tienen miedo a atacar a un estudiante que va con un simple cartel y un lápiz. Entonces ahí está la hipocresía del Estado, que la paz es un negocio para ellos y no encontraremos la paz si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestros gobernantes y si no cambiamos nuestras ideologías como país. Entonces ese sería mi aporte.